Buenos días a todos. Hoy nos encontramos con Maiker Iriarte, periodista venezolano, especialista en comunicación política y locutor, además de un gran amigo. Hoy vamos a tratar de responder muchas de las preguntas que nos llegan a través de las redes sociales y una muy especial: ¿estamos en campaña o entramos en una dinámica preelectoral? Y vamos a profundizar un poco en eso junto a nuestro compañero Maiker. Bienvenido. Hola, Oscar, buenos días. Saludos a ti y a todas las personas que nos van a ver en esta entrevista. Gracias, Maiker. Oye, bueno, vamos a iniciar hablando un poquito del ejercicio del periodismo en Venezuela. En un contexto de censura y autocensura y migración de periodistas, ¿cómo definirías hoy el estado del periodismo venezolano? ¿Resistencia, adaptación o desgaste? Mira, sin duda alguna, el periodismo, no solamente el venezolano, sino el periodismo en sí, tiene que ser un periodismo en resistencia, ¿no? El periodismo, si se adapta, no es periodismo. Y si se desgasta, digamos, deja de avanzar en su premisa inicial. Por lo tanto, yo considero que el periodismo venezolano se consolida de una u otra manera en una resistencia diaria. Una resistencia diaria porque los periodistas, en Venezuela particularmente, van a cubrir o vamos a cubrir un hecho noticioso del cual somos víctimas también, ¿no? El periodismo ha vivido muchas etapas en Venezuela, las más duras en los últimos años, político y socialmente hablando. Recordemos el año 2017, año de protestas, año de escasez, año de conflicto político y año en el que el periodismo estaba allí. Pero qué duro era para nosotros poder cubrir una noticia en la que de una u otra manera estábamos involucrados. ¿Por qué? Porque cuando hablábamos de escasez, íbamos a preguntarle a las personas que estaban en filas, bueno, ¿cómo se siente usted haciendo esta cola? Pero resulta que lo que esa persona decía era muy cercano a lo que tú también sentías como periodista, o también a lo que sentía tu familia como periodista. Cuando estábamos en protestas en el año 2017, protestas antigubernamentales que me tocó cubrir en Caracas, y fue para mí el escenario más duro o uno de los más duros que he vivido como periodista en Venezuela. Caramba, y ver cómo los efectivos de seguridad disparaban a los jóvenes que protestaban. Bueno, ese joven de una u otra manera podía estar cercano a ti. Ese joven de una u otra manera podía ser familia de algún conocido tuyo o, en algunos casos, familia directa. Por lo tanto, yo considero que el periodismo en Venezuela se ha mantenido en los últimos años en resistencia. Y ahora, resistencia en los últimos meses mucho más dura, porque hay una censura criminal, hay una censura abrupta contra los medios de comunicación, y eso ha llevado a una palabra que muchos nos decían cuando estudiábamos en la universidad, y era que nunca te autocensures como periodista. Pero qué difícil es o qué fácil es decirlo en un escenario fácil, ¿no? Cuando no estás en los zapatos. Qué difícil es pensarlo cuando como periodista estás en un escenario como el venezolano, donde tienes que pensar mucho lo que vas a decir, porque lo que digas tiene consecuencias penales o tiene consecuencias en tu vida. Por lo tanto, el periodismo, para mí, es un periodismo en resistencia que hace su trabajo día a día, que busca la manera de llevar la información, que si cierran la puerta, pues hay una ventana, que si cierran los medios, hay alternativas como esta que tú hoy día me estás brindando. Y eso ha hecho entonces que el periodismo avance hacia lo colaborativo, que el periodismo, aunque siempre ha sido cercano a la gente, hoy día sea mucho más cercano porque parte incluso no solamente de lo pragmático y de lo teórico, sino también de lo emocional, de cómo se siente la gente y cómo se siente el país. Oye, excelente respuesta, Maiker. ¿Y crees que el periodismo venezolano en los últimos años, dentro de todo lo que comentas, ha mantenido también su función crítica, o quizás las redes sociales se han vuelto ese espacio de debate público? Mira, reitero lo que decía hace minutos, es crítico. El periodismo sigue siendo crítico, simplemente que no tenemos las ventanas que quisiéramos tener para poder ver esa crítica. Nosotros, los periodistas, de hecho, hay una campaña que el periodista es irreverente, ¿no? Primero, es irreverente. Además, es impertinente. Porque si el periodista no es irreverente y no es impertinente, se convierte de una u otra manera en propagandista. Y al ser propagandista ya deja de ser periodista, deja de ser un actor político que difunde información
política propagandística que emite o que quiere el gobierno de turno que se difunda. Por lo tanto, lo crítico siempre tiene que prevalecer y lo crítico prevalece, sea cual sea el medio de comunicación. Hoy día los medios tradicionales en Venezuela que están censurados, que están comprados, que tienen líneas editoriales conforme a lo que el poder quiere que se diga, pues están allí. Y allí incluso hay periodistas que han permanecido por años buscando cómo defender ese espacio. ¿Y eso qué es? Eso es crítica, eso es gallardía de esos periodistas. Por lo tanto, en una situación como la de Venezuela, yo no me atrevo a señalar a periodistas, primero porque lo soy, segundo porque vivo la realidad y tercero porque cada vez se nos cierran mucho más las puertas. Siempre hago un ejemplo y digo, digámosle a un médico que tiene 10 años operando que deje de operar y a ver qué va a hacer ese médico, ¿no? Y hoy día en esa posición estamos muchos periodistas porque se nos cerraron o nos cerraron las puertas y tenemos que buscar alternativas para poder informar y para poder hacer el trabajo crítico, analítico que pues medianamente podemos hacer en Venezuela. Y entendiendo toda esta situación, ¿crees que aún existe una frontera clara entre activismo político, propaganda y periodismo en Venezuela? Yo lo veo claro, yo sí veo claro cuando hay un periodismo responsable, cuando hay propaganda. Lo otro que me dijiste fue Activismo político. y cuando hay activismo político. Cuando el periodismo es responsable, el periodismo es de la gente. No hay otra manera. ¿Qué ha pasado? Que la polarización nos ha llevado a, de una u otra manera, tomar un partido político. Pero yo te aseguro que en una democratización del país, eso va a ser totalmente distinto, porque el periodismo siempre es contrapoder. El periodismo nunca está con el poder, porque el periodismo, vuelvo y repito, es de la gente. Cuando ya tú cruzas la línea y cuando ya tú entonces empiezas a hablar de los hechos positivos y empiezas a usar términos asociados al gobierno de turno, ya tú ese título de periodista lo estás dejando atrás y te estás convirtiendo en un actor político. ¿Qué pasa en sistemas totalitarios? Que bueno, se lucha por la democracia. Yo soy un fiel defensor de la democracia. Yo siempre voy a estar en contra de sistemas autoritarios, en sistemas que vulneren los derechos de los ciudadanos. Entonces allí caemos en lo que decimos a veces, o como a veces la discusión en redes sociales es los periodistas que están afuera versus los periodistas que están adentro. Pero resulta es que, bueno, realmente hay algo a lo que hay que oponerse, que es el sistema totalitario que impera en Venezuela, independientemente de quién esté en la cabeza de ese sistema. Y para la opinión pública, en estos últimos años, ¿ha sido más importante la información verificable o el relato emocional? Oye, importante lo de la información verificable y el relato emocional, porque la desinformación está tocándonos la puerta todos los días. Y te aseguro que hasta a ti probablemente te ha pasado que ves algo y lo crees. Y es que lo creemos porque es lo que queremos que pase. Y eso es lo que ocurre constantemente con nuestros familiares, constantemente con los grupos de WhatsApp, constantemente con las redes sociales o los canales que no están verificados, ¿no? Yo siempre parto de, si yo no escucho que lo dijo alguien, si yo no leo un comunicado, para mí no existe. Yo puedo ver algo, pero para mí, hasta que yo no verifique que eso que vi, que eso que leí, sea verdad, yo no lo voy a decir. ¿Qué está pasando hoy día? Que la emoción le está ganando al venezolano. Entonces el venezolano ve algo que quiere que pase y lo difunde y lo cree. Entonces ahí es cuando esa emoción está por encima, ese relato emocional, como lo llamas, está por encima de la información verificable. Siempre es recomendable y siempre voy a recomendar que nos vayamos por los canales oficiales, que nos vayamos por noticieros internacionales. Hay canales internacionales que tienen noticieros y tienen información verificada y además tienen información clasificada sobre Venezuela. Hacen trabajos de investigación, hacen trabajos analíticos, tienen a analistas especializados en conflictos para abordar este tema.
yo siempre digo, caramba, qué fácil es irse por esta vía, pero pareciera que es muy difícil, ¿no? Pareciera que lo fácil es ver un reel en Instagram o un reel en TikTok donde dicen cualquier cantidad de barbaridad, pero que queremos creer, entonces nos quedamos con eso. Y nos olvidamos de la información verificada. Pero la información verificada tiene que estar allí. Importante, evaluar entonces a quién estoy siguiendo. Yo siempre hago eso, veo a quién sigo, ¿no? Hago como una limpieza de redes. Esto no me está funcionando. ¿Por qué? Porque al final las redes se están convirtiendo en un flujo de personas que se agrupa por emociones, porque las redes funcionan de acuerdo a lo que nosotros sentimos. Entonces allí es cuando yo digo, voy a seguir a Oscar Pérez, pero voy a seguir a Oscar Pérez porque Oscar Pérez es un tipo serio, que maneja información verificada, que lo que dice es porque, digamos, estudió el caso o porque leyó sobre el caso. Pero no pasa mucho. Entonces, siempre importante mantener la información verificable por encima del relato emocional. Oye, y voy a aprovechar tu respuesta para hacer un pequeño inciso. Hace poco se nos dio una situación particular cuando anuncian la liberación de los presos políticos. Empezamos a celebrar en redes sociales la liberación de algunas personas que no salieron y afectó profundamente a los familiares. Oscar, Esa ¿y sabes por celebración. qué pasa? ¿Y sabes por qué pasa? Porque caemos de una u otra manera, queriendo o no, en la irresponsabilidad. Es decir, cuando eso pasó, se filtró una lista en un grupo de periodistas. Estos son los posibles presos que van a salir. Y todos desde la buena fe comenzaron a hablar de posiblemente van a liberar a estos presos. Y resulta que te estás adelantando a algo que no ha ocurrido. Por eso, incluso en sistemas como en el venezolano, es mejor que pase. ¿Ok? Es mejor que pase para poder decir qué pasó. No, yo no gano nada diciendo, mira, mañana van a liberar a Juan Pablo Guanipa, porque la verdad es que yo no tengo el poder de decisión. Yo no sé si eso va a ocurrir o no. No tengo ni siquiera, hablemos de fuentes, porque una fuente puede decir algo, pero cuando la fuente lo dice de manera extraoficial. Por eso siempre volvamos al punto inicial. Información verificable versus relato emocional. De nada sirve filtrar nombres de posibles excarcelados, presos políticos, porque al final estás haciendo un daño reputacional y al final estás haciendo un daño emocional a los familiares. Entonces, siempre importante mantenerse por los canales regulares de información verificada. Oye, magistral, este segmento que aprovechamos para hablar del periodismo en Venezuela. Ahora quiero tocarte otra tecla que sé que es un fuerte tuyo y es la comunicación política. Últimamente hemos visto distintos actores entrar en líneas discursivas y pudiéramos hablar de aciertos y errores. Sí. Desde tu perspectiva, ¿cuáles han sido los principales aciertos comunicacionales del gobierno en los últimos meses? Mira, me cuesta pensar en aciertos comunicacionales del gobierno porque no los veo. Sin embargo, tengo uno que ha sido la retórica que ha tenido el gobierno durante los últimos años. Y es que el lobo viene, ¿no? Puedo decir yo que ese puede ser un acierto comunicacional del gobierno, porque siempre ese enemigo externo ha estado allí. Y siempre el gobierno ha hablado de que el enemigo externo nos va a atacar. Incluso desde el régimen político de Hugo Chávez se hablaba de Estados Unidos quiere invadir a Venezuela cuando el conflicto político no estaba tan fuerte como hoy día, ¿no? Entonces, ese de el lobo viene, el lobo viene, el lobo llegó. Digamos, esa es la narrativa, según lo que yo veo, que el gobierno puede mantener de cara a sus seguidores, porque al final hoy día el poder le está hablando a sus seguidores, no le está hablando a más nadie, le está hablando a su núcleo rojo que aún sigue creyendo en ellos. Entonces, cuando hablamos de aciertos comunicacionales, no veo, porque además hay un quiebre en la comunicación gubernamental antes del 3 y luego del 3 de enero. Entonces, como acierto, podríamos decir que el gobierno puede mantener el hecho de que Estados Unidos ha querido atacar a Venezuela y Estados Unidos atacó a Venezuela. Es decir, esa confrontación política llegó a una realidad. Ahora, cuando hablamos
previo al 3 de enero y post el 3 de enero, ahí es cuando vemos un poco el cambio en la narrativa del gobierno, ¿no? Hemos visto actores políticos el año pasado siendo muy confrontativos con el gobierno estadounidense y luego del 3 de enero esa confrontación, digamos que bajó un poco y ahora se habla de diálogo, se habla de negociación, se habla de acuerdos, se habla de respeto, es decir, hay una serie de términos que están en la conversación digital y en la conversación personal de los actores políticos, tanto estadounidenses como venezolanos, que sin duda alguna llaman mucho la atención. Sobre todo ahora vendiendo la idea de que el lobo ya no es tu enemigo, sino tu mejor amigo. Sí, sí, es tu principal aliado, ¿no? Es decir, incluso podemos hablar de términos que han dicho los actores políticos actuales como Jorge Rodríguez, Delcy Rodríguez, Diosdado Cabello, que hace unos meses decían que el petróleo venezolano no iba a Estados Unidos, que hace unos meses usaban términos como yanquis directamente hacia los estadounidenses. Y hoy día entonces se habla de que estamos dispuestos a poder negociar el petróleo. Decía Jorge Rodríguez el fin de semana que hay campos verdes con maleza muy alta que pueden ser explotados y usaba un término muy particular y jocoso que decía Jorge Rodríguez, no importa de qué color es el gato, siempre y cuando case ratón. Entonces eso te da una entrada al pragmatismo político directamente. Eso te dice, bueno, no importa quién es con quién negocio, lo importante es que voy a negociar. Y eso también te da un rumbo en la narrativa gubernamental, que sin duda alguna, hay un quiebre en la narrativa gubernamental. Sin duda alguna ya no hay confrontación política, aunque Delcy Rodríguez de una u otra manera ha querido hacerlo en estos últimos días diciendo cosas como nosotros no vamos a permitir que desde el exterior nos impongan qué hacer. Venezuela es soberana. Hay ese juego de palabras allí, pero como muy bien lo decíamos, el propio 3 de enero, cuando dio la rueda de prensa en Mar-a-Lago, en Estados Unidos, en Florida, y decía, bueno, no nos importa lo que digan ante los micrófonos, nos importa lo que nos digan a nosotros y las respuestas que nos den a nosotros. Entonces, es muy importante lo que está ocurriendo comunicacionalmente porque hay una comunicación directa entre autoridades venezolanas y autoridades estadounidenses. Hay una línea de acuerdos y hay una línea de negociación que está ocurriendo. Y está ocurriendo porque hay hechos, ¿no? Ya hemos visto que, de acuerdo a lo informado por Delcy Rodríguez y recuerdo a lo informado incluso por Estados Unidos, bueno, se han desembolsillado 500 millones de dólares que van directamente a la banca venezolana. Es decir, allí hay un acuerdo. Allí hay un acuerdo que ese dinero proveniente del petróleo se va a invertir en la economía. Es decir, y además hay una garantía de que eso está ocurriendo así, porque ese dinero está circulando bajo el sistema operativo, lo sabrás tú un poco más que yo en términos tecnológicos, el sistema estadounidense. Es decir, no hay dólar en efectivo, sino hay dólar que se está transando de manera digital. Acuerdos hay. Ahora, lo que decimos o lo que se dice frente al micrófono, hay que ver a quién se le dice, ¿no? Hay que ver a quién se le dice porque se le puede decir a la cúpula, se le puede estar hablando a las Fuerzas Armadas, se le puede estar hablando al Círculo Rojo directamente, se le puede estar hablando incluso a los aliados internacionales y también se le puede estar hablando a América Latina, ¿no? Porque siempre o en los últimos años ha existido esta división geopolítica que quieren imponer, digamos, los actores políticos de izquierda que América Latina de enemiga a Estados Unidos, porque Estados Unidos es el imperio que quiere atacarnos, etcétera. Entonces hay que ver también si ese mensaje de Delcy va un poco para fortalecer a la izquierda latinoamericana, que de una u otra manera ha perdido fuerza, pero que sigue estando allí. Y los aciertos o errores estratégicos del sector opositor. Acierto o errores estratégicos del sector opositor. Voy a empezar por los errores. Creo que el error siempre ha sido hablar de tiempo. El error siempre ha sido hablar de tiempo, ¿no? Recordemos incluso que el último tiempo del que se habló en la oposición fue el 10 de enero. El punto González decía, yo voy a llegar el 10 de enero.
Y bueno, ya cuando entendemos que eso no es así, pues yo sabía que no iba a llegar el 10 de enero. No hay manera de que llegara el 10 de enero, porque para que llegara el 10 de enero tenía que haber acuerdos con la cúpula, tenía que haber acuerdos con la Fuerza Armada Nacional. Pero ¿qué pasa? Hay una sociedad venezolana que sufre por esas declaraciones, porque se crean expectativas. Y en este momento no estamos para crear expectativas. Es decir, no estamos ante un sistema democrático bonito en el que se celebra una elección. No, estamos ante un escenario muy complejo donde las expectativas hay que dejarlas a un lado y donde hay que empezar a actuar conforme a hechos. Entonces, para mí, un error grave de la oposición ha sido el tema de los tiempos. Otro error puede ser seguirse señalando entre ellos. Es decir, empezar a decir quién es más limpio que otro. Y esto sí lo digo con toda responsabilidad, en un sistema democrático las opiniones son libres y o sea, todos estamos o tenemos la libertad de opinar y estar o no de acuerdo con lo que diga alguien. Entonces no puede ser que si estás de acuerdo con María Corina eres oposición y si no estás de acuerdo con María Corina no eres oposición. Eso es un error de la oposición en general, ¿no? Yo sí creo que hay un sector que de una u otra manera se ha vendido a los intereses del gobierno. Eso es una realidad, eso sí lo creo, ¿no? Sí creo que el gobierno ha moldeado una oposición y ha fracasado porque la gente no cree en esos actores políticos. Eso sí estoy seguro que existe, pero también considero que hay actores dentro de la oposición que no están del todo de acuerdo con las premisas o con el sistema de gobierno que quisiera imponer María Corina Machado de Mundo González. No están de acuerdo con eso, pero creen en otros mecanismos. Y no estoy de acuerdo con señalarlos, ¿no? No estoy de acuerdo con señalarlos directamente porque, bueno, todos tenemos la libertad de buscar qué herramientas o qué estrategias usar para, de una u otra manera, generar un cambio político. ¿Qué pasa también? Que en esas herramientas, bueno, hay mucho desgaste y por eso el señalamiento. Por eso es como que, bueno, ya hemos hecho de todo. Sí, pero tampoco es blanco o negro. Tampoco es extrema derecha y extrema izquierda, ¿no? Hay centros. Y quien está en el centro, pues no puede ser calificado entonces como un traidor o como un alacrán. Hay que ver, hay que cuidar mucho lo que decimos. Por eso es importante lo que yo te decía antes de empezar la entrevista, el tema de la prudencia, ¿no? El tema de la prudencia y de ver los hechos, porque ni todos son potables, ni todos tienen agua del Guaire. Entonces creo que es importante en un momento como el venezolano analizar los hechos, hacer silencios, porque esa es otra, hacer silencios, y creo que eso es algo que podría digamos, valorarle a la dirigencia hoy día opositora, ¿no? Que ha sido una dirigencia en un proceso muy difícil, que ha entendido el proceso, ha mantenido silencios, porque de nada sirve generar, vuelvo a lo que decía inicialmente, falsas expectativas, de nada sirve generar opiniones para tener mayores likes o mayor compartido, si eso realmente no va a tener una incidencia política en los venezolanos. Y justamente una frase que utilizaste son tiempos de mucha prudencia. Sí. ¿Crees que los actores políticos venezolanos realmente están entendiendo el lenguaje de la ciudadanía o cada quien está hablando desde su tribuna? Mira, estoy completamente de acuerdo con tu premisa. Yo estoy seguro que se está entendiendo el lenguaje de la ciudadanía y no de ahora. Esto está ocurriendo desde el 2000, la elección primaria fue en el 2024, 24, ¿sí? Esto está ocurriendo desde el 2023. Esto está ocurriendo desde que Guaidó sale del escenario. Guaidó no lo supo entender. ¿Ok? Guaidó no supo entender el lenguaje de la ciudadanía. Guaidó generó expectativas sin tener, digamos, la posibilidad real de generar cambios, ¿no? Probablemente la intención la tenía, pero la posibilidad real de generar cambios no la tuvo. Y cuando sale Guaidó del escenario y empieza a hablarse de elecciones primarias y empieza María Corina a recorrer el país, que lo ha hecho siempre, y yo valoro mucho esta campaña presidencial
que nos llevó a la elección del 28 de julio, porque yo siempre decía, caramba, esta es una elección de la gente, esta es una campaña de la gente, no es una campaña de medios de comunicación, no es una campaña de lo que estábamos acostumbrados antes, ¿no? A que el político salía en Globovisión a las 9 de la noche dando una entrevista y eso se hacía viral y todo el país lo veía y todo el mundo se quedaba con esa opinión. Esto fue una campaña, la campaña pasada fue una campaña que se fue al corazón de Venezuela, que recorrió el país por tierra, que escuchó a la gente. Y no solo que escuchó a la gente, sino que en política siempre es importante no solo escuchar, sino hablar el lenguaje de la gente. Es decir, el político no debería decir lo que quiere decir. Y esto es algo que se sabe por adentro, ¿no? Pero el político debe decir lo que la gente quiere decir. El político debe decir lo que la gente siente para poder conectar al final, porque la elección y lo popular no lo lleva al razonamiento, lo lleva a lo emocional. Entonces allí el tema de por qué la elección y por qué el voto es emocional y no racional en la mayoría del porcentaje. Entonces a mí me parece que tu pregunta es muy importante porque yo considero que hoy día la gente tiene un rol importantísimo en el cambio del país. Yo considero que los políticos venezolanos, los políticos que hacen oposición de verdad al sistema político venezolano, y digo está entendiendo en gerundio porque cambia todos los días, porque la gente es la que mueve el país, porque los políticos entendieron que ya esto no es la política de la Cuarta República, donde era el bipartidismo y 4 años uno y 4 años otro. No, realmente aquí Venezuela pasó por un sistema doloroso, que lo conoces tú como lo conozco yo, un sistema que vulneró derechos, un sistema que se burló de los venezolanos, un sistema que pisoteó a los venezolanos, que cambió la manera de ver la política, porque eso no es política, ya eso será otra cosa. Entonces, caramba, entender que la gente quiso cambiar eso, entender que la gente hoy día también, porque el venezolano no es tonto, el venezolano hoy día entiende más de política que en otro momento. ¿Y por qué lo entiende? Porque vivió las consecuencias drásticas y duras. Y entonces el venezolano dijo y ha dicho, esto no es lo que yo quiero. Y por eso el venezolano hoy día es más sigiloso con las decisiones que toma en torno a lo político, ¿no? Ya hoy no dice, bueno, es que ya no hay políticos de televisión, como te decía hace hora. Ya no hay políticos de encuestas, tampoco. Ya las encuestas no posicionan políticos, no. El posicionamiento político lo da la gente. Tal cual como lo dice la Constitución, la soberanía reside en el pueblo. Y hoy día yo creo que es el espejo más real de eso. Y quiero robarte un poquito de tu respuesta para anexar algo. Una de las cosas más bonitas de eso que comentas, que el relato ciudadano se está entendiendo desde 2023, es que esta campaña viene desde el respeto y desde la memoria histórica. Y Sí, quizás por eso nos generó tanta conexión emocional, porque sí. nos sentimos escuchados. Así es. Sí, tal cual, Oscar. Y es que el venezolano ha sufrido tanto, o los venezolanos hemos sufrido tanto, que poder conectarnos con una narrativa de la que te hace parte, bueno, eso te dice otra cosa, ¿no? O sea, no una narrativa que te impongan, no. Porque la narrativa de Hugo Chávez fue una narrativa, aunque había mucho resentimiento en el país, pero fue una narrativa impuesta también, ¿no? O sea, estaba ese resentimiento allí, pero Hugo Chávez lo usó en contra del venezolano, porque entonces trabajó en imponer mucho más resentimiento, en generar mucha más división, en aumentar la polarización de los venezolanos. Y hoy día no se habla de eso. Hoy día, mira, aquí en la democratización de nuestro país, aquí o sea, hay cabida para todos. Aquí los venezolanos, sea cual sea el color que tenga, es venezolano. Y qué bonito poder construir esa democracia y poder construir ese país desde las diferencias también. Así es, bueno, solo como para cerrar este ciclo de comunicación política, en la actualidad o en esta coyuntura, ¿quién crees que está ganando la batalla del relato emocional? Mira, la gente, vuelvo a lo mismo. La gente
el relato emocional no lo está ganando el gobierno, no lo está ganando la oposición. El relato emocional lo está ganando la gente y hemos podido ver, como lo dijiste hace minutos, todo lo que se generó en torno a la excarcelación de presos políticos. ¿Y quién genera eso? La gente. O sea, el relato emocional está hoy día en lo que el venezolano siente. El relato emocional está hoy día en cómo el venezolano quiere salir adelante. El relato emocional hoy día está en cómo el venezolano ve la oportunidad de que el dinero del petróleo se destine realmente a la producción del país, a mejorar la infraestructura del país, a mejorar las condiciones sociales del país, a mejorar los salarios de los trabajadores. Porque aquí hay unos trabajadores que están ni siquiera subpagados, están siendo vulnerados. Unos venezolanos, unos pensionados que están ganando $2 al mes y que dependen de un beneficio social llamado bono, que sin duda alguna eso no está bien. Entonces, hoy día eso está directamente direccionado a la gente. No lo está ganando el gobierno, no lo está ganando la oposición, está en la gente. Ahora, ¿qué pasa? La gente está entendiendo también y la gente entiende que hay unos actores políticos que tienen que hacer el trabajo, ¿no? Y cuando digo actores políticos, me refiero a unos actores políticos que están en la cúpula, ¿no? Quien lidera el sistema político venezolano. Bueno, están allí, entonces hay que empezar a dar respuestas. Hay que empezar a dar respuestas en Venezuela, porque tienen el control territorial. Entonces, bueno, hay que responder a las necesidades de los venezolanos. No puede ser que en un hospital no haya una inyectadora en pleno siglo XXI, teniendo las mayores reservas de petróleo más grandes del mundo. No puede ser incluso, Oscar, que hoy día se hable del petróleo como que si el petróleo apareció ayer. Esto han sido $500 millones los que han invertido o los que están inyectando a la banca en la última semana. ¿Qué pasó con los más de $20 millones que se desfalcaron durante la administración de Tarek El Aissami en PDVSA y en el ministerio? O sea, si esta expectativa de cambio y de mejora surge con 500 millones, imagínate con más de $20 millones. O sea, ¿qué pasó con eso? ¿Qué pasó? ¿Por qué el petróleo, por qué no se le sacó el provecho del petróleo anteriormente y por qué ahora entonces sí cambia, si hay ese quiebre en la narrativa, como te decía, y ahora sí, bueno, no importa de qué color sea el gato, siempre y cuando case ratón? Bueno, ¿y por qué eso no se pensó antes? ¿Por qué llegar hasta este momento? Bueno, porque según lo que yo considero, los sistemas autoritarios quieren vulnerar a los ciudadanos, ¿no? Y quieren mantenerlos coaccionados. Y justamente se conecta esto con la siguiente pregunta. ¿Consideras que estamos frente a una nueva forma de hacer política en Venezuela? Hay una oportunidad de hacer una nueva política en Venezuela. Hoy día no creo que estemos en una nueva política. Yo creo que se está reconfigurando el poder. El sistema sigue siendo el mismo, ¿ok? Simplemente se cambió el líder de la cúpula, ¿no? Pero el sistema sigue siendo el mismo. Buscando sí unos mecanismos de negociación para mantenerse. Y entendemos que el gobierno venezolano le encanta dar tiempo y le encanta buscar tiempo para mantenerse, ¿no? Le encanta ganar tiempo para mantenerse. Entonces, hay una oportunidad de hacer las cosas distintas, hay una oportunidad de hacer las cosas nuevas, hay una oportunidad de generarle al venezolano confianza, de generarle tranquilidad ante todo, ¿no? Porque qué difícil ser venezolano viviendo en Venezuela. Todos sufrimos, los que están fuera, los que se han ido, los que han regresado y los que están acá. Pero qué difícil estar en Venezuela viviendo una coacción día a día, en todos los sentidos. Entonces estamos viendo cómo van cambiando las cosas. Ya empiezan a decir los alcaldes, no se pueden revisar los teléfonos. Eso genera un cambio, ¿no? Eso genera un cambio emocional en el venezolano. Porque el venezolano salía o sale a la calle pendiente de borrar lo que tiene en su teléfono, porque no sabe que le enviaron a un grupo de WhatsApp. Entonces, hay una oportunidad tremenda, hay una oportunidad grande de cambiar las cosas, pero en este momento estamos ante el mismo sistema político, simplemente con otros actores que pueden hacer cosas distintas. Y en caso de que se dé esa entrada a un proceso de transición política, ¿qué rol consideras que debería jugar el periodismo? Oye, qué importante, que me emociona esa pregunta y todo, porque el rol que siempre debe tener el periodismo debe ser libre.
Si no es libre, es una farsa. El periodismo debe tener ventanas abiertas. El periodismo debe ser crítico. El periodismo debe ser contrapoder. El periodismo debe tener acceso a la fuente. Oye, yo veo un periodismo en el cual podamos tener acceso al presidente de la República, a los diputados de la República, al presidente del Parlamento, al fiscal general. Es decir, donde un periodista puede escribirle a estas autoridades y estas autoridades le puedan contestar. Donde no tengas que tener a alguien atrás haciéndote señas para que dejes de preguntar. Es decir, donde el periodismo sea libre, donde sea libre, donde no tengamos acá un nudo en la garganta al momento de hacer una pregunta a una autoridad, porque tenemos miedo que cuando salgamos del lugar donde se están dando las declaraciones hayan grupos civiles atacándonos o haya Guardia Nacional atacándonos. Es decir, que el periodismo sea libre, porque al final el periodismo es contrapoder, no es enemigo de nadie. Para tenerlo claro, el periodismo no es enemigo de nadie, simplemente es contrapoder. Hoy día está un sistema chavista en el poder, el periodismo hace contrapoder. Mañana está un sistema de derecha en el poder, el periodismo hace contrapoder, porque el periodismo es de la gente, así de simple, no es de los políticos. Oye, magistral tu respuesta, Michael. Quiero agradecerte que nos hayas regalado tu tiempo y tus conocimientos y sobre todo manifestarte el orgullo que me da. Te conozco desde hace muchos años cuando eras estudiante y pasé de tenerte... Éramos estudiantes. Éramos estudiantes y pasé de tenerte al lado a verte en las pantallas más importantes del país y sobre todo con la valentía de nunca traicionarte a ti mismo. Y eso la historia lo va a valorar. Muchísimas gracias por este espacio, Michael. Gracias, Oscar. Y bueno, mucho éxito en este proyecto y mucho éxito para ti y espero que nos veamos pronto. Amén, seguro que sí. Que estés muy bien.